Como siempre, lo prometido es deuda y ya estamos una vez más en punto y coma listos con el tema de hoy que sin duda nos va a interesar. Es uno de los más importantes a nivel internacional. Venezuela está enfrentando una de las peores crisis de la historia. El país no cuenta ni siquiera con los recursos básicos para poder ofrecer una vida digna a sus habitantes. Sumado a todo esto, las protestas se han intensificado, el número de muertos por las protestas también ha incrementado y justamente por ello vamos a platicar de todo lo que hay alrededor de Venezuela. No es nada más Nicolás Maduro, vamos a platicar también de qué rol está jugando hoy la oposición. Esto es Punto y Coma. Cuidado, madre. Desde 2013, Venezuela enfrenta una crisis política, económica y social debido a las medidas que ha tomado el presidente Nicolás Maduro para mantenerse en el poder. La escasez de productos básicos y el aumento de desempleo ha provocado que miles de personas salgan a las calles a protestar para exigir un cambio de régimen, dejando un saldo de al menos 157 muertos y decenas de detenidos de forma arbitraria. El pasado 30 de julio, Venezuela eligió a los miembros de la Asamblea Constituyente que convocó el presidente Nicolás Maduro para cambiar la constitución de ese país. A pesar del gran abstencionismo y el rechazo de la oposición, Maduro declaró como ganadora la constituyente, provocando una ola de violencia y manifestaciones, así como la crítica internacional, pues naciones como Rusia, España y Estados Unidos consideraron que esta decisión solo abriría las puertas a la consolidación de una dictadura del chavismo. Y el Consejo Nacional Electoral han reconocido la legitimidad del poder electoral, han reconocido la legitimidad de esta constituyente. Muy bien por la oposición venezolana, muy bien. La crisis que vive Venezuela obligó a destituir a fiscal Luisa Ortega a huir de su país, asegurando que Maduro la amenazó en repetidas ocasiones. Además, ha declarado a los medios de comunicación que cuenta con las pruebas suficientes para demostrar que el gobierno de Nicolás Maduro está involucrado con los casos de corrupción de Odebrecht. A pesar de las recomendaciones de organismos internacionales como la ONU para recuperar la democracia en Venezuela, la situación continúa igual, llevando a miles de venezolanos a la pobreza. Pues ahí tenemos nada más este primer contexto de lo que está sucediendo. Hoy, como le decía, vamos a platicar sobre el tema del liderazgo en Venezuela y en el estudio estamos ya juntas, mi querida Claudia Mollinedo y yo, con pues Alejandro Mota, que es ya nuestro politólogo de cabecera. Además, tienes esta consultora en opinión pública que se llama Mota Focus, eres maestra en la Universidad Panamericana y pues nos encanta siempre tenerte acá porque nos das un contexto muy completo de lo que ocurre, sobre todo en el caso de Venezuela. Hemos platicado de muchos otros asuntos, pero pues además eres venezolano, entonces eso nos ayuda mucho a que entendamos qué está pasando. Como lo decía al principio, hoy la idea de tocar el tema de Venezuela no es nada más hablar de Nicolás Maduro, que ya lo hemos tocado y sin duda hoy será parte de la mesa, sino hablar de la oposición. Platícanos un poquito, porque ahora que fueron a Europa, que estuvieron allá recolectando pues opiniones que se han dado además a nivel internacional muy importantes y que a Nicolás Maduro le ha pegado, que han sido de España, de Francia, de Alemania, de Reino Unido principalmente, ¿cómo es que ahora la oposición está funcionando a nivel internacional? Platícanos. Bueno, muy bien, pues muchas gracias y encantado de volver otra vez con ustedes. Gracias. En efecto, el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, junto con el vicepresidente Frida Guevara, pues han iniciado una gira por Europa, por 4 países, cumpliendo lo que representa para la oposición una de las 4 agendas fundamentales, que es la internacional, además de lo electoral, además de la calle, además de la batalla por la opinión pública. En este sentido, lo que ha puesto sobre la mesa el presidente de la Asamblea Nacional, pues intentar forzar o intentar presionar a la comunidad internacional, en primer lugar, para que no quiten los ojos de Venezuela, es decir, para que no haya una distracción sobre el drama que está sufriendo el país, y en este sentido intentar abrir un canal humanitario, sobre todo eso, para que al país lleguen alimentos y medicinas, porque es verdad que la situación política es dramática,
pero eso está acompañado por una situación económica que al final es lo que al ciudadano de a pie le come la cabeza diariamente, hora por hora, porque tiene que hacer cola para conseguir productos en la cesta básica, para conseguir medicinas que no se consiguen. Entonces, efectivamente, hay que dar una pelea política, pero la lucha económica, es decir, por mejorar las condiciones económicas y la pelea social, tiene que ir de la mano con la agenda política. Alejandro, ¿cuál es el problema de fondo desde tu punto de vista como experto? ¿Cómo valoras prácticamente a nivel o a modo general esta problemática que vive Venezuela? Es que es un conjunto de cosas. De verdad que cuando a uno le preguntan, la respuesta más difícil es, uno, ¿qué va a pasar en Venezuela? Eso es muy difícil. Claro. ¿Y qué está pasando en Venezuela? Pues claro, hay que, digamos, resumir una cantidad de cosas. Yo diría, si les parece bien, resumirlo en lo social, en lo económico y en lo político. En lo social, porque hay una crisis, pero esa crisis es producto de lo económico. Sin duda. Y porque lo económico está como está, un país que está Es calculando por lo el político. 1000% de inflación para finales de este año, una economía que está contraída en un 10%, es la economía más contraída del mundo, pues evidentemente la consecuencia es un desastre político, porque la gente lo que está pidiendo, más del 75% de los venezolanos, lo que claman y reclaman es que por favor Maduro se vaya de una vez para poder empezar a reconstruir el país. Yo diría que en resumen eso es lo que está viviendo el país. Y justamente por eso sería muy importante hoy empezar por el tema de la oposición, por este último punto que acabas de decir, porque puede ser el único detonante que en estos momentos tenga la respuesta de qué es lo que va a pasar con Venezuela, o de qué podría al menos, cuáles son las esperanzas que tiene en estos momentos Venezuela, que están fijadas en la oposición. A mí me movió mucho el tema porque hace unos días a Lilian Tintori la agarran, no tengo la cifra exacta por aquí, lo tengo, 200 millones de bolívares. Esos son entre 10... ¿Como $60.000? No, pero claro, son $60.000 pero son irreales porque es en la tasa oficial. Sí, en la tasa oficial. Pero la real, la de la economía real, ¿sí? Son entre 10.000 y 11.000 dólares. Ok, 11.000 dólares. Evidentemente no es desdeñable 10.000 dólares. Sí, pero digo, sí, en comparación con todos los casos de corrupción que tiene el gobierno, pues armar toda una laraca por 10.000 dólares. Pero sí es delicado, por sobre supuesto todo que por es, lo que representa claro. Lilian Tintori ahorita para Venezuela, Sí. que es la esperanza, la no corrupción, Sí. la libertad, y de pronto la agarran con este dinero. Para empezar, ella no dijo no es mío, que ahí hubiera sido quizás un rollo de, pues es que el gobierno se lo sembró tal, pero no, ella acepta que es suyo y que además es para su abuelita en términos de salud. ¿Esto crees que pudo haber afectado su imagen o lo pasaron los venezolanos a segundo plano y siguieron adelante? Yo creo que segundo plano justamente por lo que todo el drama que hay de corrupción alrededor del gobierno, y la gente ya reconoce que este tipo de acciones desde el Estado, desde el gobierno, son tapas de humo, es decir, son potes de humo para intentar cambiar la agenda de la opinión pública, la agenda mediática, y no hablar de los problemas verdaderos, no hablar de la falta de libertad de expresión, no hablar de la crisis humanitaria que existe. Entonces están buscando cualquier excusa para poder atacar a la oposición y acusarla de cosas que en realidad al final no existen. Lilian Tintori efectivamente reconoce que ese dinero es suyo, pero también no hay que olvidar, y sin decir, evidentemente, sin justificar la corrupción, porque no se puede justificar, pero también es verdad que la oposición venezolana, y es una realidad dramática, sola no puede, es decir, también necesita apoyo de amigos extranjeros, o necesita de gente, de apoyos internos que le ayuden a intentar. Ahorita hay campañas electorales para las regionales, pues se necesita apoyo, es decir, aquí es una pelea con el colmillo afilado y la tienes que dar en todos los terrenos que pueda. Y ahí me quedo con la duda, entonces, ¿cuáles serían ahorita las cartas políticas con las que puede jugar la oposición? Mira, en primera instancia, si en el corto plazo están las elecciones para elegir a gobernadores, que por cierto el Consejo Nacional Electoral todavía no las convoca, en el sentido, las convocó pero no da la fecha. El 10 de septiembre, es decir, este domingo, hay elecciones primarias en la mayoría de los estados en los que no se llegó a acuerdo por parte de la Mesa de Unidad Democrática, y a partir de ahí saldrá un candidato unitario de la oposición que enfrentará a un candidato único del gobierno. Creo que el Consejo Nacional Electoral, porque está viciado evidentemente, y es un ala, yo digo que es el ala electoral del gobierno, es decir, no es un ala del Estado, está esperando quiénes son esos candidatos únicos para comenzar junto con la Asamblea Nacional Constituyente, es decir, este suprapoder que se inventó Maduro, ver de qué manera empieza ahora
y durante el mes de campaña una ráfaga de inhabilitaciones políticas que va a entrampar o va a intentar entrampar a la oposición de tener que o de volver a decidir candidatos únicos, y eso supone que la oposición se tenga que volver a sentar, y eso supone que intentar que la oposición se vuelva a fracturar. Como ocurrió al principio. Sí. Porque es normal, es decir, la oposición, hay que tener en cuenta que la Mesa de Unidad Democrática está compuesta por más de 20 organizaciones políticas. Con ideologías diferentes. Es humano que tengan diferencias, eso es normal, inclusive yo diría más, es sano. Ahora, a veces uno dice, bueno, no deberían lavar los platos afuera, ¿no? Deberían lavar los platos sucios adentro. Está bien, pero más allá de eso es normal que haya división. Entonces creo que el intento del Consejo Nacional Electoral, que es una trampa, es ver quiénes son esos candidatos unitarios para empezar las inhabilitaciones y volver a intentar entrampar a la oposición. Oye, Alejandro, pero justamente con esto que comentas, para no caer en esta crisis del 2014 en relación a la oposición, por ejemplo, ¿cuáles pudieran ser algunas de las posibilidades que tuvieran los venezolanos? Porque estamos hablando de que cada día más los habitantes en Venezuela se alimentan menos por el tema de la crisis, de la escasez. Declarar, por ejemplo, y se me ocurre un ejemplo básico, declarar un default de la deuda y yo poder comprar más alimentos y poder comprar más productos básicos, ¿sería una opción para tus compatriotas? Bueno, de hecho uno de los grandes temas ahora, que por todo esto de Lilian Tintori y de las regionales la gente no está hablando de eso, pero es de gran importancia las sanciones de Estados Unidos. Porque ¿qué suponen las sanciones de Estados Unidos? Venezuela efectivamente, como bien dices tú, tiene que pagar una deuda en el mes de octubre, en el mes de noviembre, si mal no recuerdo, de $3.000 millones, y si esas sanciones lo que puede suponer es que Venezuela no pueda pagar y por lo tanto caiga en default. Que en realidad ya hay un default no declarado, pero es decir, Venezuela lo que hace es sigue pagando la deuda, pero vive ahorcada. Y efectivamente, ¿cómo genera eso o qué consecuencias tiene eso? Las consecuencias son malas para la población. Ahora, lo que no puede decir el gobierno, porque ya lo está haciendo, es echarle la culpa de la falta de escasez de alimentos y medicinas a las sanciones del presidente norteamericano. Estaban ahí desde antes de las sanciones, pero ahora resulta. Evidentemente, y hay escasez en Venezuela desde hace 4 o 5 años, crónicas desde hace 2 y 3, pero la escasez existe desde hace 5 años, no es de ahora. Con esto vamos rapidísimo a un corte y ahí está la pregunta del Twitter. Ayúdenos con sus respuestas y obviamente con sus opiniones. Dice, ¿cuál sería una solución inmediata para poder controlar la crisis humanitaria en Venezuela? 5% enviar víveres, 42% intervención de la ONU, 16% opina que las negociaciones con Maduro y 37% dicen que la intervención extranjera. Vamos a platicar de todos estos puntos al volver, no se despeguen. Según la Organización Internacional para las Migraciones, en 2015 tendremos cifras o habían salido de Venezuela 606.281 personas, mientras que el Banco Mundial sitúa esta cifra en 655.400 personas. Cifras del ACNUR indican que en 2012, previo a la crisis, 505 venezolanos habían aplicado la solicitud de asilo en otros países. En el 2016 este número llegó a los 34.200 habitantes. Y bueno, yo quiero preguntarte, Alejandro, ¿cuáles serían los posibles escenarios hacia adelante? La posibilidad de negociar con un Nicolás Maduro, la posibilidad de la liberación de los presos en Venezuela, considero están un poco lejanos pero ¿cuáles consideras tú podrían ser algunas de las posibilidades? Bueno, en el corto plazo están estas elecciones, además que ha supuesto bastante crítica, incluso interna, por parte de facciones de la oposición, por ejemplo María Corina Machado, que dicen que no hay que ir a elecciones regionales. Yo creo que al final las elecciones regionales tienen que verse como un espacio más de lucha, es decir, tú no puedes dejar los espacios porque pues sencillamente tampoco se lo vas a regalar. Y la lógica de los que dicen que no debería haber elecciones es porque es verdad, y eso es lo más seguro que ocurra. Elección perdida por el gobierno, elección que o van a introducir una especie de gobernación paralela, o van a inhabilitarlo, o van a enjuiciar a ese gobernador. Eso es verdad, pero más allá de eso no solamente se trata de ocupar espacios de gobierno, también hay que ocupar espacios políticos, y además hay que crear liderazgos regionales que te permitan a ti en el mediano plazo volver a la calle. Y ante tu pregunta, creo que eso tiene que ser otra acción. La calle efectivamente estuvo tres meses con un saldo lamentable de más de 130 personas fallecidas.
incrementó muchísimo más la cantidad de presos políticos. Hoy en Venezuela hay más de 600 presos políticos, además registrados muchos de ellos con casos de tortura psicológica o encierros, aislamientos. Y creo que la calle al final, aunque no es un factor digamos decisivo, vinculante en el cambio político, por supuesto que influye en, digamos, en la dinámica política y puede arrinconar o podría arrinconar a Nicolás Maduro ante una petición de la oposición, por ejemplo, o de la renuncia o de convocar elecciones adelantadas, y también de, y aquí entro en el panorama internacional, ahora que preguntaban en Twitter sobre el tema de la intervención o el tema, una cosa es intervención y otra cosa es invasión. Nadie quiere invasión, es decir, nadie en Venezuela está pidiendo que vengan los Marines y se vayan a las costas venezolanas al estilo desembarco Normandía. Sí, sí. Nadie quiere eso, pero ahora la ONU, la OEA tienen tratados, tienen, es decir, está estipulado de que exista una cooperación internacional de Latinoamérica y de Estados Unidos incluso, porque todos pertenecen a la Organización de Estados Americanos, incluso Venezuela sigue perteneciendo, aunque decidió salirse, pero sigue perteneciendo de aquí a 2 años, en el que pueda haber una activación de canales humanitarios, en el que existe una cooperación económica que a través de mecanismos paralelos al Estado pueda haber alguna especie de transacción económica o entre empresarios, por ejemplo, para que ayude a solventar la crisis humanitaria. En fin, que los mecanismos están. Y lamentablemente esto a veces puede doler un poco decirlo, pero la oposición hoy en Venezuela no puede sola. Es decir, y cuando me refiero a que no puede sola, es que necesita de la cooperación internacional, necesita de los presidentes de Latinoamérica, necesita de la participación de los Estados Unidos, incluso, y eso no se divorcia, eso no es excluyente del principio de soberanía de cualquier país. Es decir, una cosa es el principio de soberanía y, repito, la invasión que nadie quiere, pero otra cosa es que los países que colindan con Venezuela y los hermanos latinoamericanos tengan que intervenir de alguna manera o cooperar en la solución del problema. Alejandro, pero por ejemplo, ¿qué tendría que suceder para que justamente Maduro aceptara este adelanto de las elecciones presidenciales? Porque estamos hablando que exterminar a Maduro no es una opción y estamos hablando también de que lamentablemente lo que vemos a corto plazo es un panorama de protestas, de más violencia y simplemente la situación no cesa. Yo soy un fiel creyente de la negociación política y es verdad que el gobierno del presidente Maduro, incluso con Chávez también tomaban la negociación política o incluso el diálogo político como una medida para ganar tiempo, y eso evidentemente dejaba a la oposición finalmente mal parada. De todas maneras, creo que hay que insistir en el camino de la negociación política y de hacerle entender a Maduro que una salida del mandato podría no afectarle a su vida personal ni la de su familia. No hay que recordar que Maduro, directamente Maduro, aunque sí tiene algunos, digamos, gente alrededor, inclusive unos sobrinos, no está ligado al narcotráfico, o no parecería que directamente no participa, parecería, en carteles de narcotráfico, como sí ocurre con varios personeros del gobierno. Esa puede ser una salida, en el sentido, mira, te podemos condonar o te podemos absolver, te permitimos que salgas del país, que vayas a Cuba, que te vayas a Rusia, o que te vayas a China, o donde tú quieras, o a un país árabe, que ahora es amigo de los venezolanos, pero deja al país, digamos, tomar un cauce lógico, ¿no? Creo que eso puede ser un aliciente, y además me consta que varios facilitadores y negociadores, como por ejemplo el señor Leonel Fernández, Rodríguez Zapatero y el señor Martín Torrijos, que han sido 3 observadores y 3 facilitadores en el diálogo político, ha sido una de las propuestas que les ha hecho Maduro, es decir, renuncia y nosotros podemos velar para que tú y tu familia pues sencillamente se vayan del país sin ningún tipo de consecuencia directa. Y en ese sentido Estados Unidos me imagino que también es uno de los que juega un papel más importante, porque estamos hablando al principio del tema de las sanciones, que bueno, es una de las maneras, pues no sé si de negociar, pero al menos de tratar las cosas de una manera pues no armamentista, si podemos decirlo así. Pero ¿cuál sería hasta ahorita la postura? Porque claramente el señor Donald Trump juega un rol importante, sí, claro. También con su personalidad. Cuando fue Barack Obama le decía que era emergencia nacional, ¿no? Se declaraba un estado de emergencia nacional con Barack Obama, y ahora parece que esto se está renovando con Donald Trump. ¿Las personalidades crees que podrían detonar una no negociación en el caso de Donald Trump?
Sí, yo creo que toda acción que haga Estados Unidos tiene que estar de la mano con los países de Latinoamérica. O sea, no se puede separar, porque tampoco lo que puede ocurrir en Venezuela es una invasión al estilo de la década de los 80 o los 90, donde Estados Unidos iba, invadía y sacaba al que estaba de turno del poder sencillamente porque no le convenía. Es otro panorama, estamos en otra época, entonces necesariamente creo que tiene que, cualquier cosa que haga, venir acompañada de eso. De hecho, las sanciones internacionales se sabe que están de acuerdo o fueron de alguna manera consultadas y previamente dialogadas con otras fuerzas políticas en Latinoamérica y gobiernos latinoamericanos. Mike Pence, que es el vicepresidente de los Estados Unidos, hizo hace un mes, 3 semanas, un mes, una gira por Colombia, por Argentina, por Chile. Y el gran tema de Mike Pence fue Venezuela. Sí. Cosa sorprendente. Bueno, sorprendente, se sabía que iba a hablar de Venezuela, pero no que fuera el principal tema. Entonces, digamos, la diplomacia norteamericana, aunque tengamos un personaje bastante particular en la presidencia... Es que esa es la cuestión, esa es la problemática principal, que gobierna con las vísceras ese señor. Pero yo creo que en este caso, que no sería en el caso de Corea del Norte, pero en el caso venezolano, creo que hay un trabajo de, digamos, de sutura, de hilo, de costura milimétricamente pensado de la diplomacia norteamericana. Y para muestra un botón tenemos la gira del vicepresidente de los Estados Unidos. Yo creo que en este caso Trump no va a mostrar, aunque ya dijo algo de una invasión militar, pero yo creo que al final eso no va a prosperar y creo que aquí la diplomacia norteamericana es la que, junto con los otros países de Latinoamérica, pues van a intentar hacer algo. Digo, evidentemente estamos hablando de la máxima potencia mundial, pero sí, también está viviendo una fuerte crisis entre Trump, entre DACA, ahorita con el tema exactamente, del tema de los migrantes, entre Harvey, entre que ahorita entra Irma, entre muchas otras cosas le vamos sumando, y Estados Unidos también se encuentra en una crisis muy fuerte, y si tenemos que Estados Unidos tendría que ser el eslabón principal, pues ¿qué nos queda para Venezuela? Yo creo que a Trump Venezuela no le está quitando el sueño hoy. Yo creo que a quien sí le quita el sueño es a Marco Rubio, que es senador de la Florida y es bastante representativo que él se meta. Díaz Balar, que también es digamos, un político norteamericano de ascendencia cubana. Toda la política latina, ¿verdad?, inmiscuida en el establishment de Washington, sí, está trabajando, y eso sí, digamos, no lo pongo en duda, día y noche, para la causa de la libertad en Venezuela, eso seguro. Nicolás Maduro iba a ir a este Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que sí, siempre no. Cuéntanos cuál es tu punto de vista al respecto, porque sé que tienes uno muy claro. Sí, yo si hubiese sido él iba, porque Maduro sobre todo tiene una necesidad y es lavarse la cara internacionalmente, sí, claro, lo necesita. Ahora, ayer le hacían una entrevista a uno que fue embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, Roy Chatterton Matos, y le preguntaron eso mismo, le decían, ¿y por qué el presidente no va? Que sí va, que luego que claro, no ¿y qué pasó ahí? Y la respuesta del ex embajador decía, bueno, hay problemas más importantes internos que el presidente tiene que asumir. Yo no me lo creo, es decir, algo, y no tengo aquí la bola de cristal, me encantaría tenerla, pero algo pasa por lo que el presidente Maduro no va. Creo que el cálculo que habrá sacado, en que sí, él sabe que tiene que lavarse la cara, pero el desprestigio que tiene es de tal magnitud, la falta de legitimidad internacional es de tal magnitud que creo que podría salir bastante mal parado de dar la cara en en un foro internacional como la Organización de Estados Unidos. Nos mencionabas 3 puntos al inicio de este programa, Alejandro, el social, el económico y el político. Sí. Entonces yo te quiero preguntar en resumidas cuentas, ¿cuáles serían estas 3 medidas que deberían tomarse en 2017 para desacelerar esta crisis? Lo social, la crisis humanitaria. Lo económico, rápidamente lo económico, yo creo que hay que liberar el precio del dólar, es decir, eso es una medida dolorosa, pero es decir, es la medicina o la inyección que le duele a cualquier paciente, pero en el mediano plazo consigues la cura al problema. Y en lo político yo creo que la salida del presidente, yo creo que Venezuela no va a tener recuperación ni económica ni social mientras Maduro y su cúpula siga gobernando en el país, me parece imposible. Creo que esas son las 3 cosas principales y por las cuales la oposición venezolana junto con la comunidad internacional está peleando para forzar hacia allá y para que
se encamine esto hacia un destino distinto. Ay, Pues Alejandro, qué interesante está esta conversación, caray, pero se nos acaba el tiempo. Muchas gracias. Así es, Muchísimas nos tenemos gracias. que despedir, queridísimo Alejandro. Bueno, como gracias. siempre, Alejandro Mota, que nos acompaña. Ya lo decíamos, tienes esta consultora en opinión pública, Mota Focus, además maestro de la Universidad Panamericana y politólogo de cabecera aquí del Excelsior Televisión. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues nada más nos despedimos de esta media hora, pero ya sabe que regresamos con otro tema, y es que ahora la tarjeta de movilidad fronteriza es una iniciativa del gobierno colombiano que les permite pasar a su territorio sin necesidad del pasaporte. Según Migración Colombia, al 5 de julio, 455,000 venezolanos habían tramitado la TMF y el 52% de ellos ingresaron a territorio colombiano a comprar medicinas o alimentos. La misma entidad informó en días pasados que entre 100,000 y 140,000 ciudadanos venezolanos habían ingresado a Colombia por pasos ilegales. De esta manera cerramos este tema y vamos a regresar a platicar de Irma con una experta, ya sabe, del pronóstico del tiempo, así que no se pierda, vamos a platicar qué está pasando y hasta dónde va a llegar este huracán Irma. Así regresamos. Una pausa. Estamos de regreso, como se los decía, para platicar de este tema del huracán Irma, categoría 5, que mantiene en alerta pues a las autoridades en Florida, en Estados Unidos principalmente, porque de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de ese país, este fenómeno es considerado uno de los más potentes que se hayan desarrollado en el Atlántico. Irma está avanzando hacia Puerto Rico, hacia República Dominicana, hacia Haití, hacia Cuba. Hasta el momento ha causado ya muchas afectaciones en las Antillas Menores, pero hoy estamos aquí con la experta, como siempre, en el tema, Samantha Robles. Pues nos tienes que decir cómo va la cosa, exactamente qué implica esto que estamos viendo en pantalla. ¿Por qué te tenemos hoy aquí? Hoy, la verdad, es bastante alarmante. Muy buenas tardes a todos. Bienvenida. Claudia, Pau. Pues sí, es muy alarmante debido a los vientos que está manejando. Comentábamos que era el huracán más poderoso que se ha presentado en la historia del Atlántico. Sus vientos están en 295 kilómetros y rachas que se están intensificando hacia los 350 kilómetros. Va rápido, va a 26 kilómetros hacia el oeste-noroeste. Va sobre todas las islas del Caribe. Evidentemente, las afectaciones en las Antillas Menores, en la isla de San Martín, las imágenes que se han estado presentando hasta el momento son devastadoras. Los reportes indicaron desde un principio, desde la formación de Irma, que estaba un poco lejos de costas, que iban a ser catástrofes humanitarias. Evidentemente estamos hablando de muerte, estamos hablando de inundaciones, de un oleaje que estará superando los 7 a los 8 metros de altura en una zona de isla. Eso ya de por sí te está marcando pues un parámetro donde... ¿no? ¿Cuál es la comparativa? ¿Por qué dices un parámetro diferente? ¿Cuál sería la norma y que se compare con estos 8 metros de oleaje? Hasta el momento, principalmente en puntos de isla, usualmente se han presentado en el Atlántico, no sé, huracán categoría 3, huracán categoría 2, y han manejado vientos que van entre los 150 y los 200 kilómetros por hora. Generan un oleaje que también está alto, pero no está en extremo alto. O sea, un oleaje de 3 a los 6 metros de altura, ahorita estamos hablando de 8 metros de altura, es prácticamente Cuando no hay cubrir la huracán, isla. ¿cuánto sería? Un oleaje normal, estamos a menos de 1 metro. Menos de un metro. Menos de 1 metro. Oye, pero a ver, yo te quiero preguntar, porque el Servicio Meteorológico Nacional nos manda las 1000 bendiciones, Así pero es. ¿y qué nos queda a nosotros? A ver, de bendiciones no vamos a sobrevivir. Y tengo entendido que este huracán está recorriendo ya la zona del Caribe y la zona sur de los Estados Unidos, pero a un máximo de 250 más o menos kilómetros por hora. ¿Esto qué representa, Samantha? Un máximo de 250 kilómetros en sus vientos. Todavía no está en la zona de Estados Unidos. Para cuando pegue en Florida, su desplazamiento está un poquito desviado hacia la parte este, es decir, Georgia, las Carolinas, Carolina del Norte, Carolina del Sur, y sigue como huracán, sigue sobre toda la costa este de Estados Unidos, llegando incluso a generar un oleaje como el que comentamos ahorita, sobre todo, ¿no? Superior a los 5 o los 7 metros de altura. ¿Qué indica que un huracán tenga tanto potencial, sobre todo en zona de isla, como lo estamos viendo en las imágenes? Devastaciones, o sea, no hay más, no es una zona, por ejemplo, nosotros ahorita también tenemos a Katia, que está en el Golfo de México, está a una distancia aproximada de 250 kilómetros al este de Tampico. Más adelante les voy a comentar un dato curioso de por qué no pegan en Tampico, pero se desviará hacia Veracruz, y en el transcurso de estos 2 días se convierte en huracán, ¿ok? Entra a Veracruz, rápidamente pierde fuerza.
entra a tierra. Nosotros necesitamos 4 componentes importantes para que un ciclón tropical se forme. Necesitamos distancia de costas, de la que sea, de costas de Mar Caribe, de costas de suelo mexicano, de suelo americano. Necesitamos una temperatura por arriba de los 27 grados centígrados en aguas del océano. Nosotros nos ubicamos en un trópico bastante cálido. Si lo vemos, el Caribe está justamente en el centro del trópico, entonces ya tenemos temperatura, tenemos la humedad, tenemos la... que va justamente de la mano, tenemos los vientos que tenemos que estar monitoreando, por eso el Centro Nacional de Huracanes, desde que hay una baja presión, empieza a monitorear si los vientos empiezan a aumentar, si los vientos con su desplazamiento empiezan a hacerse cada vez más amplios, y el giro. El giro tiene que girar en el mismo sentido que las manecillas del reloj. Entonces estamos hablando del giro, estamos hablando de los vientos, de la humedad y de la temperatura. Todo eso cuando usualmente va caminando hacia llegar a un punto de costa. Por eso es más fácil que cualquier sistema tenga la posibilidad de formarse en un tiempo menor de, ¿qué te gusta?, 4 o 5 días a huracán cuando está lejos de costas a cuando está muy cercano. Por eso, Katia, a pesar de que sí va a ser un huracán, va a generar lluvias torrenciales en Veracruz, en Tamaulipas, partes de Tabasco, llega a tocar tierra y está en tierra, llega a un punto alto. Aquí no, aquí llega en unas condiciones donde son islas. Es un pedazo muy chiquito de territorio. Entonces el agua lo sigue alimentando. El agua, exactamente. El agua, la temperatura, los vientos y el giro siguen alimentando este ciclón y por eso es huracán categoría 5. Y es que ahí justamente es a donde yo quiero llegar. Nos dices que el desplazamiento afecta a diversos estados de la República Mexicana, pero también tenemos justamente la tormenta tropical Katia. ¿Cuál es la diferencia entre un huracán y una tormenta tropical Katia? Todo va de acuerdo a los vientos. Tenemos una depresión tropical que tiene vientos menores a los 50 kilómetros por hora, una depresión. Va una tormenta, ya unos vientos sostenidos de 75 kilómetros, llega a ser huracán, son vientos sostenidos de 120 en categoría 1. Ya de los 150 ya es categoría 2, arriba de los 170 es categoría 3, arriba de los 200 ya estamos hablando de categoría 4 y rápidamente se convierte en huracán categoría 5, arriba de los 200 kilómetros por hora. Toda la diferenciación de los sistemas tropicales va de acuerdo a los vientos. Y entonces sí, claro que representa, vemos el núcleo súper organizado de Katia en aguas del Golfo de México y representa un peligro constante, ¿no? En zona de puerto, el oleaje elevado, a mí me ha tocado que peguen tormentas en Tampico, por ejemplo, tormentas eléctricas con vientos de 75 kilómetros y devastan, porque son ciudades que están al nivel del mar. 75 kilómetros. Exacto. Y ya devastan. Ahora y estamos hablando de 250 y rachas de kilómetros. 350. Wow. No. El ojo del huracán de Irma es mucho más grande, es yo creo que 2-3 veces el tamaño de las Antillas Menores. Pues por ello dices que es el peor de la historia, ¿no? Exactamente. De los huracanes en el Atlántico. Y el desplazamiento va directo hacia Estados Unidos. Todavía hasta ayer teníamos un desplazamiento un poquito errático, no sabíamos si se desviaba un poco más hacia el norte del Golfo de México y después pegaba en Luisiana. Ahora sí ya está claro, el Centro Nacional de Huracanes nos mostró desde la mañana que iba hacia la Florida, Estados Unidos. Exacto. Pasa sobre toda la costa este y entonces las lluvias continuarán como lo hizo Harvey. Harvey no solamente tocó tierra y perdió fuerza, sino siguió siendo una tormenta tropical por días. Después una depresión, se movió hacia el norte, o sea, este tipo de sistemas que vienen con mucha fuerza desde aguas del Caribe, aguas del Atlántico o del Pacífico, son difíciles de parar llegando a tierra. Katia no, Katia apenas se está formando, en el transcurso del viernes llegará a ser huracán, sí, pero enseguida toca tierra. No tiene un mayor desplazamiento. Sam, hemos platicado, bueno, lo de Harvey ya de por sí nos había pues movido a todos a nivel internacional porque el hecho de que suceda en un país no quiere decir que no afecte al resto. Y en esta ocasión estamos hablando también de, bueno, de este segundo que va a ser todavía más devastador. ¿Es una temporada común para que ocurran este tipo de incidentes? Sobre todo por las características, me imagino que nos acabas de dar de temperatura, de viento. ¿Es la temporada normal para que pase? Es una temporada que inicia en mayo y finaliza en septiembre. Okay. Y agosto y septiembre son 2 meses que se han caracterizado históricamente por tener los sistemas tropicales, ciclones más fuertes, más potentes, ¿no? Entonces, por eso se mantiene en estrecha vigilancia. A partir de septiembre empiezan los ciclones de huracán categoría 3, huracán categoría 4. Hasta ahorita en el Atlántico no se había presentado un huracán categoría 5 de tal magnitud y que estuviera principalmente sobre las islas del Caribe, ¿no? Eso ya es devastador. Es un territorio muy pequeñito, es un territorio cubierto completamente de agua, al nivel del mar. Por eso, Samantha, nada más para darnos una idea, ¿cuáles fueron los vientos máximos de Harvey?
Porque si estamos hablando que conlleva vientos máximos de 250 a 280 kilómetros por hora, ¿cuáles fueron los de Harvey para saber cuál es el potencial de este nuevo Harvey huracán? estuvo una categoría abajito de Irma. Okay. Estuvo en huracán Y esa fue la categoría devastación 4. que dejó. Entonces, para esto nos espera algo Harvey mucho estuvo en peor. vientos de 200 kilómetros por hora, rachas de 280. Estas son rachas de 350 kilómetros por hora. O sea, Madre de Dios, ¿qué les parece si nos vamos a una pausa y regresamos más con este tema que evidentemente, como bien mencionaba Paola, nos afecta a todos? Hacemos una pausa, regresamos. Bueno, ya estamos de regreso con este tema importante. Samantha, yo te quiero preguntar, nos comentabas que va en dirección oeste y hacia Florida. También tendrá afectaciones la infraestructura de Puerto Rico y esto posiblemente los repercuta entre 2 y 3 meses. Pero ¿hacia dónde más se dirige el huracán Irma? El huracán Irma ahorita ya va de las Islas Vírgenes hacia Puerto Rico, de Puerto Rico va a ir al norte de República Dominicana, norte de Haití, pasa sobre Cuba, todas sus bandas nubosas, toda su lluvia, pero no directamente. O sea, lo que va alrededor de Irma va a pasar sobre Cuba y posteriormente se desplazará hacia Florida. En Florida tampoco tiene un impacto directo hacia el estado. Ahorita lo que se muestra en las trayectorias del Centro Nacional de Huracanes, si vemos la imagen que nos está mostrando para el día domingo a las 8 de la mañana, está en la punta sur de Florida y posteriormente camina un poquito más el lunes, en el transcurso de la mañana, sobre la costa este de Florida. Y es cuando se sigue desplazando hacia Georgia, hacia Carolina del Norte. Esto sería hasta toda la siguiente semana, pero prácticamente este fin de semana devasta las islas del Mar Caribe. Estamos hablando que al momento se mantenía, hace 20 minutos se mantenía sobre las Islas Vírgenes y ya estaba a nada de llegar a Puerto Rico. Es muy importante lo que nos estás diciendo también por los días. A ver, Exacto. ¿cuánto puede durar en este paso que nos estás platicando? Porque tal vez si fuera rápido, como quiera, no sé, me imagino que la diferencia podría ser mucha, ¿no? Pero si va a tardar días, ¿cuánto más o menos calculas que va a tardarse justamente ya en disolverse? Prácticamente toda la siguiente semana va a seguir sobre la costa este de Estados Unidos. Estamos hablando de lunes, martes, miércoles. Para cuando llegue a las Carolinas, yo creo que va a estar entre el martes y el miércoles y posteriormente va a seguir subiendo, ¿no? Virginia, Washington, toda esta parte también pudiese tener afectaciones con lluvia. No como los tiene, comentábamos, no como los tiene, porque esto depende mucho de las condiciones del estado en el que vayan a impactar, ¿no? No como las condiciones que van a tener las islas del Mar Caribe, sino lluvias sobre la zona costera, oleaje elevado y demás. Tampoco estamos hablando de un impacto tan severo hasta el momento. Todo esto puede cambiar. Se puede mantener como huracán categoría 5 y sí puede tener algún impacto. O sea, las trayectorias de los ciclones se mantienen en estrecha vigilancia porque pueden cambiar y pueden ser erráticas en el transcurso de 24 o 48 horas. ¿Cuál sería la máxima categoría? Porque nos dices ahorita, podría mantenerse como huracán categoría 5. ¿Qué sigue? No, esto ya es huracán okay. categoría 5. Okay, ya okay. La categoría de huracán categoría 5 es en máximo. vientos máximos de 295 kilómetros, rachas superiores a los 300. Oye, ¿no? y dinos algo, Ya no hay porque más. muchos consideran que este es el tifón más impresionante de la historia en cuestión de huracanes, pero entonces es un poco confuso, tifón, huracán, ciclón, ¿es lo mismo? Todo es lo mismo. Me comentaban ahorita, en Asia es uno de los lugares donde se les llama tifón, pero en realidad ciclón, huracán y tifón son los mismos términos. Okay. Estamos hablando de sistemas que mantienen vientos superiores a los 120 kilómetros. Ya Ahora, es cuando tienen la categoría de tifón, ciclón o huracán. Yo no puedo dejar pasar el programa sin que nos digas por qué no va a tocar Tampico, porque nos dijiste más adelante les voy a platicar, yo ya no puedo de la curiosidad. ¿Por qué no va a tocar Tampico? Fíjate que es muy curioso, pero allá creen mucho en los ovnis. De hecho, en la playa Miramar hay una estatua para los ovnis, ¿no? Lo hicieron hace poco, hace 3, 4 años. Resulta ser que se han formado infinidad de sistemas. Sí, hace algunos años tocaron tierra en Tampico, pero la mayoría de unos años para acá se han formado bajas presiones, ciclones, depresiones, tormentas, y ninguno llega a Tampico. Ya va directo para allá su trayectoria y de repente, un poquito más arriba, pega en Sotola-Marina. Y, por ejemplo, Katia, perfectamente cerquita de Tampico, ¿por qué no pega ahí? No, pues baja y va a Veracruz. O sea, no lo sabemos con exactitud, esto es una leyenda urbana, pero Como en un Tampico, triángulo de las Bermudas, ahí se disuelven. Exacto, se dice que incluso la gente de Puerto, de la zona de Tampico, dicen y aseguran haber visto ovnis que los protegen. Exacto, o sea, mandaron a hacer esta estatua que si vas, pues ahí te puedes tomar foto y demás. Es muy chistoso, pero en realidad no pega. No se sabe si hay una condición climatológica que pudiera estar ayudando a No se sabe, porque de hecho la misma altura de Tampico es la misma altura del nivel del mar de Veracruz.
¿por qué no pegaría, sabes? Entonces ahí está como el misterio y sí me gusta hablar de eso porque yo siento que mi ciudad está protegida por los ovnis. Ahorita vamos a esperar cómo interacciona Katia con el Frente Frío número 2. Oye, pero mientras tu ciudad se protege, muchas otras no, entonces continúan las lluvias. ¿Qué hacer, Samantha? Y de hecho, Katia, aunque sea como una depresión, viene para la Ciudad de México. O sea, viene como una baja remanente y demás, después de haber impactado Veracruz. Pero se desplaza sobre Hidalgo, el Estado de México, y después llega a la Ciudad de México. Entonces, las lluvias para nosotros van a continuar. Ahora, pero justamente por ser tierra ya nunca, o sea, nunca nos tocaría algo así de devastador, porque a veces pienso, híjole, por ser valle no sé qué tanto, pero también nos puede ayudar las montañas alrededor. ¿Cómo nuestra geografía puede ayudar o perjudicarnos en este sentido? ¿Nos tocará algo similar? Nuestra geografía en el Valle de México, por ser zona muy alta, nos ayuda. Nos ayuda a que el sistema empiece a debilitarse antes de llegar directamente con nosotros. Pero también estamos en un valle. Cualquier lluvia nos inunda, ¿no? Sí. Los socavones cada vez son más constantes, cada vez son pues más recurrentes, porque estamos en zona de valle, estamos en zona de agua. Entonces las lluvias, la que sea, si sea una tormenta tropical, una depresión, una baja presión, te va a inundar. Estamos sobre una altura un tanto engañosa. Lo que sí es que la zona de costa, todo el litoral del Golfo de México, desde Tamaulipas y hasta Campeche, siempre son zona de alerta. La zona del Pacífico, lo veíamos con Lidia en Baja California, fue una tormenta y devastó Los Cabos, devastó Santa Fe, devastó la parte central de Baja California. El oleaje elevado llegó hacia todo el Mar de Cortés, arriba de los 6, 7 metros de altura. Y estaba manejando unos vientos sostenidos de 75, 85 kilómetros por hora. Bueno, tú nos decías que en Tampico simplemente por las costumbres y las tradiciones simplemente no pega. Y estamos hablando que se encuentra a 165 kilómetros del este de Tampico. Ahorita se movió un poquito más, 260. Pero 260, ok. Lo mismo para el este-noreste de Cabo Rojo, Veracruz. Exacto. Que seguramente a Veracruz sí le va a tocar. A Veracruz sí, de hecho entra por el centro de Veracruz. Oye, pero perdóname, se desplaza hacia el sureste. Tengo entendido, Katia, se desplaza hacia el sureste debido a la interacción con el Frente Frío número 2. ¿Cuál es este? El Frente Frío 2... ¿Coahuila dijiste? Ya va, como todos los sistemas frontales, entran por la frontera norte del país, se desplazan hacia el noreste y después bajan todo el Golfo de México con un evento norte. Entonces, lo que estaban hablando es que va a tener toda esta interacción con el aire frío del sistema frontal 2 y con el aire cálido de Katia, ¿no? Que puede ser ya un huracán en los próximos días. Esta interacción evidentemente va a generar una actividad de lluvia intensa, torrencial para Veracruz. El oleaje elevado lo estábamos comentando y además ya viene esta temporada donde van a bajar las temperaturas: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, norte de Veracruz. Y viene la lluvia hacia el centro. O sea, estamos ahorita complicados. Pues vamos a hacer un punto y coma, ¿les parece? Y regresamos con más información al respecto. No se vaya. Estamos de regreso en Punto y Coma platicando con la experta del pronóstico del tiempo, Samantha Robles. Y nos estás platicando todo lo que implica Irma en esta ocasión y te tenemos que preguntar por qué se llama Irma, por qué se llamó Harvey, de dónde sacan estos nombres y en dónde está que se tienen que llamar así. Esto data desde hace miles de años, ¿no? Resulta ser que hay una lista antes solamente se nombraban nombres de mujeres. De repente una persona que ahorita no recuerdo su nombre, era un austriaco, decidió que también hubiera nombres de mujeres y de hombres en esta lista. Es una lista gigante en donde se rotan cada 6 años. Pero cuando un huracán es demasiado devastador, demasiado destructivo como lo es Irma, no se vuelve a usar hasta dentro de 10 años o un poquito más. Entonces hay una lista de nombres que se van eligiendo y no solamente llegan a México. No, por ejemplo, Ignacio estaba un poquito más hacia el Pacífico, con la I. Todavía nos faltan muchísimas letras, todavía septiembre pues apenas lo vamos iniciando. Entonces lo que nos queda de nombres nos da para mucho todavía. ¿Pero cómo eligen estos nombres? Hay un libro en las cuestiones meteorológicas que se inició en 1918, si no tengo mal el dato, y este libro lo empezaron a hacer primero, como les comentaba, con nombres de mujeres. Los meteorólogos decidieron utilizar, así nada más, sin ninguna razón extra, los nombres de los hombres y alternarlos. Decidieron que así iba a ser más fácil para que la prensa los pudiera identificar, para que lo pudiéramos recordar, para que no dijeran, está el disturbio tropical 95L en aguas del Atlántico, ¿sí? ¿No? Que le pudiéramos dar una personalidad a ese sistema y principalmente fue para puntos de la prensa. Comunicación. Oye, ¿y qué hacer? ¿Qué hacer ante estos fenómenos naturales, Samantha?
Es bien importante y yo sé que mucha gente que vive en zona de puerto no lo toma muy en cuenta en temporada ciclónica. Son meses, es de mayo a septiembre, ¿no? Y todavía en octubre vienen algunas lluvias, pero es importante saber dónde están los centros de protección civil, en cada estado y en cada ciudad, dónde se ubican los refugios temporales, porque evidentemente no quieres dejar tu casa, no quieres perder, es muy difícil, es una decisión sumamente difícil, no estoy diciendo que sea lo más fácil del planeta. Pero es tu vida la que está en Pero juego. es tu vida, exactamente, no quieres dejar tu casa porque se la va a llevar el huracán, pero te va a llevar a ti y a tu casa, ¿no? Entonces es importante desde antes que inicia la temporada saber dónde está cada refugio, dónde está. Protección Civil siempre está anunciando diario. Es más, cuando, por ejemplo, Irma ahorita están anunciando cada 2 horas, cada hora. ¿En dónde podemos verlo? Además de Twitter, si queremos ingresar a alguna página o qué hay. En la página del gobierno de cada estado siempre hay un apartado de protección civil. Y en ese apartado de protección civil usualmente vienen las direcciones de los refugios en caso de alguna tormenta, en caso de algún ciclón tropical. Lo que sí es que hay que tener un poquito más de conciencia. Como seres humanos tenemos que proteger nuestra vida y no tanto los bienes materiales. Tenemos que, en estas cuestiones, pues, dejarlos, ¿no? Y como prevención. Como prevención te comentaba justamente eso, saber desde antes en dónde están. Muy bien. Cuando ya se formó, ir siguiendo, si ya ves que ya llegó a ser una tormenta tropical, ya entonces acudir a un refugio. El impacto va a ser evidente y va a ser devastador. Como Lluvias siempre, torrenciales. estar muy bien informados. Por supuesto. Nos decías también en el corte que Protección Civil, por ejemplo, de Cuba, está muy adelantado, muy bien hecho. ¿Qué podríamos nosotros en México copiar de este sistema? Esto, justamente la prevención. En Cuba se hacen en todos los noticieros desde antes de que inicie la temporada de ciclónica, se está reiterando en dónde están los refugios, en donde, que como están en una zona de isla, que es sumamente importante que abandonen sus hogares. Y entonces, como siempre están constantemente reiterándole a la población ya lo trae. Está informada. ¿Sabes? Está informada. En México nos cuesta un poquito más de trabajo abandonar nuestros hogares, no queremos perder cosas, pero a final de cuentas hay que salvar lo más importante, que es la vida, ¿no? Es temporada de lluvia, seguimos en septiembre con tormentas fuertes, ciclones, y pues ahora sí que Dios nos cuide, que Dios cuide a la gente en las islas del Mar Caribe. No, pues estás como el Meteorológico Nacional, Samantha. Que nos cuiden. Pues hay que rezar por esa gente que ahorita ya le tocó. Pero también hay que ser preventivos. Exactamente. Muchas gracias, Samantha Robles. En realidad nos iluminaste en este tema, Clau. Muchas gracias, Claudia Molinedo. Así nos vamos y además nos vamos con estas imágenes de las Islas Vírgenes también, además de las Antillas Menores, son imágenes en vivo de cómo está justamente acercándose Irma en estos momentos. Así nos vamos de punto y coma y nos vemos el día de mañana una vez más de 1 a 2. Hasta luego. Gracias.